Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad vamos a conversar, vamos a abordar las elecciones internas del Partido Convergencia Social y para eso estoy conectada en este minuto con Jimena Peralta, militante de Convergencia, va como candidata a la vicepresidencia del partido por la lista Unidad para Transformar. Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola, bien y tú, muchas gracias a ustedes por la invitación y encantada de estar acá. Estamos súper interesados en poder profundizar respecto al proyecto de convergencia social, cómo lo están pensando en los próximos años, atendiendo a que esta primera etapa de conformación, de consolidación del partido, de la mano con la elección presidencial de Gabriel Boric, ya concluyó y ahora hay desafíos más que importantes de ahora en adelante, pensando en este ciclo político que de todas maneras se abre con los resultados del plebiscito constitucional, la nueva etapa del proceso constituyente, en fin. Mi primera pregunta es entonces, ¿cuál hoy día es el rol de Convergencia Social en este nuevo ciclo? ¿Cuál es su lugar en el espacio político y social desde la izquierda? ¿Y cómo en lo concreto ustedes plantean el proyecto de ahora en adelante? Claro, esa es la principal pregunta, ¿cierto?, de lectura de escenario y también de proyección de nuestra línea política. Vivimos tiempos muy desafiantes para nuestro sector y Convergencia Social creemos que puede ser un partido que otorgue conducción política y un liderazgo político claro en ese camino. Las preguntas son muchas y son difíciles, ¿cierto? Nuestro país tuvo una revuelta social, tuvo un proceso constituyente, tuvo un plebiscito, mientras tanto tuvimos una pandemia, tuvimos una elección presidencial, las fuerzas políticas y sociales están revueltas y en este tiempo corresponde reflexionar de forma adecuada para poder trazar bien los caminos que queremos llevar hacia adelante, porque de otra forma nos podemos equivocar bastante. Desde mi punto de vista, Convergencia está hoy día en un momento de consolidación como partido, tiene la oportunidad de consolidarse, de arraigarse con fuerza en estos próximos 2 años y tiene también el deber de actualizar su línea política para diagnosticar de forma adecuada qué es lo que está pasando. Son muchas las preguntas abiertas. ¿Cómo leemos el proceso constituyente? ¿Cómo leemos la correlación de fuerzas que ahí se dio? ¿Cómo cambia eso con el 4 de septiembre? Nosotros vemos que hasta ahora se han ensayado respuestas demasiado mecánicas o quizás demasiado apuradas a esa pregunta. ¿Ganó la derecha el 4 de septiembre? ¿Cuál es la posibilidad de apertura de este ciclo político después del 4 de septiembre? ¿Cómo debieran articularse las fuerzas de cambio, etcétera? Convergencia Social, desde el punto de vista nuestro, tiene que apostar a articular mayorías, a mantener ese proceso, ese ciclo de cambios abierto, porque la necesidad de una nueva constitución en Chile sigue plenamente vigente, y también la necesidad de proyectos políticos que busquen construir mayorías sociales. Entonces, uno de los grandes desafíos, creo yo, de Convergencia en este tiempo que viene es construir aquella mayoría social y política que le dé respaldo al gobierno en un momento complicado para el gobierno, en un momento en que necesita una fuerte espalda, ¿cierto?, social y política en un arco de partidos que es diverso, y por otro lado ponerle prioridad también a la reconstitución de fuerza social que ayude a empujar la agenda de cambio y también al programa de gobierno, porque las transformaciones estructurales no se van a hacer sin un movimiento masivo ciudadano de respaldo también a ello. Y en ese sentido necesitamos darle una buena vuelta y tener una reflexión muy en serio, por cruda que sea, sobre el estado actual de los movimientos sociales en nuestro país, sobre las preguntas que también ahí quedan pendientes. Bueno, los movimientos sociales le pusieron todo un 7 al libro a la propuesta de nueva constitución y sin embargo no logramos una mayoría ciudadana, no logramos una mayoría para aprobar este proyecto, digo, y corresponde que un partido con vocación de mayoría, como es Convergencia Social, también hable no solamente a su sector, sino que busque qué es aquello que esos nuevos electores que entraron al tema y que empezaron a involucrarse en la democracia y que esperemos además sigan participando políticamente, qué es lo que ellos quisieron decir. Nosotros lo vemos como una nueva oportunidad para un nuevo, digamos, texto constituyente que exprese con mucha mayor exactitud cuáles son las prioridades del país, porque no estamos en 2019, ha pasado tiempo, ha corrido a ojo el puente y la derrota electoral del día 4 tiene que afinar nuestro diagnóstico, reconfigurar nuestro plan, pero no podemos hacer tampoco que estos últimos 3 años no hayan pasado, eso sería un error. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra la cohesión social y la construcción de mayorías desde un partido como Convergencia Social? ¿Cómo se logran también construir liderazgos sociales en esta nueva etapa, atendiendo lo que nos arrojó, lo que nos quiso decir el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, donde una propuesta constitucional afín ideológicamente al partido no le hizo sentido a prácticamente la mayoría del país?
Es una tarea muy compleja y, como te decía, nosotros vemos que ambos caminos van de la mano, digo, la construcción de mayorías políticas y también la rearticulación de un movimiento social. Sin duda, las últimas décadas y la forma de politización de las últimas décadas están entre las causas importantes, creo yo, del proceso tal como se dio. La fragmentación política, por ejemplo, que no permitió que hubiera en la constituyente un bloque de conducción suficientemente firme para decir nuestro proyecto de constitución se trata de esta y esta y esta prioridad, sino que construyó una constelación media confusa de prioridades que, además de ser 100 razones para aprobar, también fueron muchas razones para rechazar el texto de la nueva constitución. Entonces, sin duda es complejo porque también los movimientos sociales están dentro de sí en un momento de fragilidad también. No basta con que un partido diga voy a ir a buscar las mayorías sociales como si las mayorías sociales se construyeran por sí. Un partido con vocación de mayoría significa que va a ir a construirlas, y en ese sentido no es que hoy día el sentido común, por ejemplo, esté diciendo A y un partido diga A, entonces me muevo a la tesis A, sino que al revés, necesitamos disputar el sentido común. ¿Por qué te lo digo? Porque en este tiempo del estallido hacia adelante, la derecha no solamente ha estado haciendo un trabajo electoral, que lo hizo muy bien, invirtiendo plata, invirtiendo también algunas mentiras. Ha estado haciendo trabajo electoral, pero también ha estado haciendo mucho trabajo social. Y hoy día se están construyendo sentidos comunes que son muy complejos para nuestra sociedad. Por ejemplo, en torno qué sé yo, a algunos antivalores, podríamos decir. Se está construyendo esta idea, por ejemplo, de que alguien que es deudor de pensiones de alimentos en realidad es una víctima o algo así, de mujeres que quieren poco menos que perjudicarlo, y que no se trata de niños ni de adolescentes que tienen derechos y dignidad. Entonces construye un movimiento de flujo que puede ser retardatario, que puede ser complejo, y por eso también tenemos como prioridad construir esta asociatividad social. Claro, es que ahí también la pregunta se expande hacia más allá del partido, sino que hacia la izquierda, ¿no? Cómo la izquierda hoy día pasa a la ofensiva en el escenario actual, atendiendo también estos escenarios de riesgo de populismos que abordan cosas que le generan mayor sensibilidad a la gente, por ejemplo, el tema de la seguridad, la violencia. Ha habido toda una resignificación de eso a partir de la realidad país. Cómo la izquierda desde ahí pasa a la ofensiva, es bastante complejo, ¿no? Cómo lo han proyectado en términos táctico, estratégico, la línea política partidaria en esta discusión ahora que tienen de campaña interna. Es una discusión compleja porque necesitamos encontrar aquel punto de confluencia entre las urgencias y el proyecto. Yo estoy en desacuerdo con esa lectura que plantea que la izquierda es puro proyecto y nada de urgencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, nosotros desde Convergencia siempre hemos planteado esta idea de que las urgencias son indispensables no solamente para estar en sintonía con la gente, sino porque esa es la democracia también. Tener bienestar hoy día, para eso tenemos instituciones, y es indispensable que tengamos esa preocupación. Y no, como te digo, no es solamente en la idea de conectar con un sentido común, sino al revés, decir, ese es el sentido común. No se trata solamente de compatibilizar, porque cuando uno dice compatibilizar, dice como, está esto y está esto otro, que son carriles separados y tengo que encontrar la forma en que se junten. No, hay que conjugar, es decir, que se encuentren y que ambas se potencien, urgencia y proyecto. Yo estoy segura que a través de una agenda de políticas públicas firme, como la que está llevando adelante el gobierno, por ejemplo, en el copago cero, entre otras cuestiones, nosotros lo que podemos llevar adelante es como expresar cómo mejoras concretas en la vida también son una expresión de un proyecto político distinto. Ahora te paso al ámbito de la coalición de gobierno, el rol que como partido, el lugar, liderazgo que pretenden tomar dentro de Apruebo Dignidad, también dentro del Frente Amplio. Han habido tensiones, diferencias al interior de eso. La última de ellas, que ha sido como la que más ha resonado, han sido las últimas declaraciones del alcalde Jadwe, donde cuestiona el actuar policial del gobierno este 18 de octubre. Hay visiones separadas al interior de la coalición de gobierno. ¿Cómo se resuelven ese tipo de cosas de buena manera en este contexto tan complejo donde al gobierno le cuesta mantener el control de la agenda? Está el tema de seguridad, llevar adelante las reformas estructurales. ¿Cómo se hace en el fondo? ¿Cómo lo plantean? Mi punto de vista es que el amplio arco de partidos que apoyamos al gobierno, tenemos que hacer de esa amplitud una virtud, una potencia, y no una dificultad. Sin duda que no es fácil, digamos, hacer compatibles distintas trayectorias o distintas tradiciones políticas, pero estoy segura que con el tiempo vamos a ir construyendo ese factor de multiplicación, de hacer de esto algo que colabore con la potencia de la coalición, como te decía.
Em, yo me quedo con los esfuerzos que se están haciendo y con las palabras del presidente en cuanto al 18 de octubre, que mencionaba que las razones del estallido y la injusticia sobre la cual se basa siguen vigentes en nuestro país y por la respuesta política hacia ellas sigue siendo plenamente necesaria. Por eso nosotros estamos planteando con fuerza la necesidad de que el proceso constituyente continúe para que Chile tenga una nueva constitución eh, que, que ahora en circunstancias distintas y no lo que hubiéramos querido, porque eso no hay que desconocerlo, tendrá que encontrar el camino para que las prioridades de la población estén en ese texto y así podamos seguir adelante, porque de otra forma la democracia que tenemos hasta ahora, que es muy estrecha, que es excluyente, continuará y además las mejoras que se puedan hacer a nivel legislativo siempre, digamos, van a ser parciales y no van a poder generar un cambio de sistema. Aunque sean parciales, no quiero decir que sean menos significativas, yo creo que son indispensables, por eso te decía, entre la urgencia y el proyecto es importante que ambas cosas cumplan. Pero por cierto que es importante tener una nueva constitución y que sea una constitución nacida en democracia y que le hable a Chile de sus padeceres, de su reflexión, de sus dolores y que mire un camino hacia adelante. Ahora ya para ir terminando, te quiero volver hacia el escenario interno de Convergencia Social, el trabajo territorial que están trabajando, pensando además porque, bueno, conocimos hace algunos días un desfonde bastante importante, por ejemplo, el Partido Comunes, donde una cantidad no menor de militantes renunció al partido, se salió del partido. ¿Cómo están trabajando ustedes el tema de la fidelización de la militancia, la captación de la militancia y fortalecerse en términos territoriales? ¿Cuáles son hoy día las estrategias más en concreto en el trabajo territorial, en regiones, por ejemplo, la regionalización del partido? ¿Cómo lo están haciendo? Nuestro partido tiene como uno de sus principios el trabajo territorial y eso me doy un minuto para explicarlo porque no es tan... no es solamente que nuestro partido exista en las regiones, que es algo muy importante y por lo cual estamos optando que exista en todas las comunas, las provincias, etcétera, sino es que nuestra política partidaria recoja una reflexión de nuestra línea, digamos, aterrizada a cada uno de los territorios, aterrizarla, pero por otro lado también, digamos, que nuestra línea política venga a sí mismo de los territorios. Eso significa un fortalecimiento de nuestro trabajo en cada una de las regiones, también en los espacios sectoriales donde se disputa la política. Hablamos de una política territorial también pensando en la disputa feminista, en la disputa por pensiones dignas, en la disputa sindical, entre otras cuestiones. Y en ese sentido, eh, Convergencia tiene grandes desafíos para consolidarse territorialmente, pero creo que hemos avanzado con pasos bastante firmes en el último tiempo. Tenemos el desafío de convocar a las decenas de miles de personas que se afiliaron a Convergencia Social para poder inscribir al presidente Boric como candidato el año pasado en las primarias. También tenemos el desafío de generar formas más flexibles de militancia para que todas las personas puedan aportar en la medida de su tiempo y de las condiciones que tengan para eso, a formar parte de un partido político de nuevo tipo. ¿Por qué lo digo? Porque nuestro partido tiene la misión, creo yo, de ser un partido donde todas y todos podamos militar y no sea algo excepcional o reservado para las personas jóvenes o reservado para las personas que tengan el tiempo y la posibilidad, sino un partido que construya su línea política con la transversalidad de la sociedad de Chile. En esos términos, nuevas formas de militancia, creo yo, son algo muy interesante a lo cual mirar. Ahora, mi última pregunta va también en términos internos. ¿Qué pasa con el trabajo sectorial? Esta semana nosotros publicamos, por ejemplo, una entrevista a Carlos Ruiz, donde acusó un abandono por parte del Frente Amplio al movimiento estudiantil. ¿Qué está pasando al interior del partido con respecto a ese tipo de cosas? ¿Cómo lo están abordando en el Frente Estudiantil o el movimiento estudiantil de Convergencia Social? ¿En qué se traduce ese trabajo? ¿Tienen perspectiva o proyectos concretos de cómo levantar la lucha estudiantil en este contexto? El movimiento estudiantil es para nosotros y nosotros un lugar clave de politización. Muchos de nosotros venimos de esa lucha y también fue una de las luchas que con más fuerza interpeló a la sociedad chilena y fue construyendo mayoría social en torno a nuevos sentidos comunes. La idea de la educación pública, gratuita, de calidad, de una nueva forma de mirar los derechos y ya no simplemente como mercancía, están en el corazón de nuestro proyecto. Sin embargo, por cierto que existen momentos de flujo y reflujo en todos los movimientos sociales. Y yo no creo que haya existido un abandono del movimiento estudiantil, pero sí una dificultad en conducir críticamente aquel espacio. Y no solamente por los partidos, sino en general, digamos, en momentos en que existe el desgaste propio de ese sector y existe también dificultades para leer, creo yo, el momento político.
y en esos términos nosotros buscamos, como te decía, tener una tarea bastante prioritaria en la reconfiguración y la reconstitución de esos espacios, como espacios clave donde se van construyendo visiones de colectividad, de asociatividad, de luchar por nuestros sueños en común. El movimiento estudiantil ha sido muy importante para eso y yo estoy segura que va a buscar y va en ese camino a reconstituirse. Existen muchos esfuerzos en torno a refundar, por ejemplo, las federaciones, en torno a darle a los colectivos estudiantiles también una construcción política. Y estoy segura que, tal como ha sido en otros momentos de la historia, el movimiento estudiantil va a ser un espacio de anclaje clave para el movimiento social. Ahora sí, para cerrar, nómbrame algunos desafíos que para ti estén dentro de los prioritarios como el partido de gobierno, ¿no? ¿Cuáles son hoy día los principales desafíos a abordar desde el partido, desde el gobierno, atendiendo todos los elementos de este escenario tan complejo que estamos viviendo? Convergencia Social tiene muchos desafíos que son inmensos y también muy bonitos, que tenemos la suerte de estar llevando adelante en este momento. Yo lo veo desde esa clave, porque algunos piensan que es como, qué difícil, esto nos toca. No, esto es una oportunidad maravillosa, un desafío muy, muy, muy bonito. Primero pienso que Convergencia tiene el desafío de consolidarse como partido político, porque nuestro partido ha vivido mucho en su corta vida, durante campañas, durante momentos álgidos, y hoy día requerimos también un momento de reconfiguración, de consolidación como un proyecto político, y por eso nosotros estamos impulsando la idea de que en el corto plazo exista un congreso, perdón, digo, táctico para este momento. ¿En qué objetivo? En el objetivo de tener una reflexión mucho más fina, mucho más ponderada sobre qué ha pasado en Chile y cómo se ha movido la correlación de fuerzas políticas durante los últimos años para tener Claro, una línea una política más clara. relectura. Claro, también uno de los grandes desafíos, creo yo, es darle al Frente Amplio una línea de conducción más firme, como espacio de la nueva izquierda, indispensable tanto para recoger la tradición socialista, feminista, autonomista y de las luchas sociales, como también para expresar una nueva visión sobre la vocación de la izquierda y también una nueva visión sobre la necesidad que tenemos de construir mayorías. Y en ese mismo sentido tenemos el desafío de articular a Prodignidad y al conjunto de partidos y de movimientos, del conjunto de pueblo que estamos apoyando al gobierno en su proceso de transformaciones estructurales para este ciclo político. Mantener el ciclo político abierto, el ciclo de los cambios, es indispensable y es una de las grandes tareas que tenemos para nuestro sector en este tiempo. Así que a eso nos disponemos con mucha alegría y esperanza. Perfecto, Jimena Peralta, candidata a la vicepresidencia de Convergencia Social. Espero podamos conversar en una próxima oportunidad ya con resultado de elecciones internas en mano para saber qué es lo que se viene para el partido del presidente de la República, ni más ni menos, y también en miras a este congreso estratégico tan importante que tienen en su planificación. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Chao, chao.